Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de The Last of Us, que regresa con su segunda temporada a Max. Yo soy Juan Francisco Bellón y he tenido la suerte de ver esta nueva temporada, así que en los próximos minutos os voy a contar por qué tenéis que verla. Pero antes de empezar me gustaría recordaros algo muy importante. Si os gusta lo que hacemos, suscribíos a nuestro canal de YouTube y dadle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir creciendo. Y ahora sí, vamos con la serie. Veréis, hay series que llegan, lo petan y se van, y luego están las que se quedan contigo mucho después del último capítulo. The Last of Us es de esas. No solo por los zombies ni por el post-apocalipsis, que también, sino por lo que dice de nosotros cuando todo se viene abajo. Esta segunda temporada no es solo una continuación, es una exploración todavía más íntima y, bueno, más dura de lo que significa sobrevivir, querer y perder. Lo primero que supimos de The Last of Us fue que iba a ser una adaptación muy fiel del videojuego original y que estaría en manos de Craig Mazin, responsable de Chernobyl, y Neil Druckmann, el propio creador del juego. Ya solo con esos nombres las expectativas antes de ver la primera temporada estaban por las nubes, pero lo que nadie se esperaba es lo que pasó después. Y es que la primera temporada fue un bombazo a nivel de crítica, la verdad es que fue casi unánime, una de las mejores adaptaciones de un videojuego jamás hechas y de adaptaciones en general de todo de la vida. Pero es que además arrasó en audiencias, con capítulos que semana tras semana generaban conversación, teorías y sí, también un montón de lágrimas. Se convirtió en una de esas series que veías el lunes por la noche o el lunes levantándote muy pronto de madrugada y comentabas a los minutos siguientes. Y la verdad es que Twitter, por ejemplo, estaba, sí, porque entonces creo que todavía era Twitter, estaba lleno de spoilers por todas partes. Y eso hoy en día no lo consiguen muchas series, la verdad. Dicho esto, vamos con la sinopsis oficial, que dice así. 5 años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven arrastrados a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás. Es bueno. Vamos a empezar por lo evidente. Esta segunda temporada de The Last of Us no busca complacer, y en realidad eso es lo que la hace brillar. No es un producto diseñado para ser cómodo, sino para ser honesto. La serie abandona la estructura que también funcionó en la primera entrega para adentrarse en territorios mucho más complejos, tanto narrativos como emocionales. Lo primero que me llamó la atención es el cambio de enfoque. Ahora nos instalamos principalmente en Jackson, un reducto de civilización donde vemos cómo la humanidad intenta reconstruirse tras el caos. Este cambio no es casual y sirve para plantearnos una pregunta esencial: ¿cómo seguimos adelante cuando el mundo que conocíamos ya no existe? La serie se toma su tiempo para mostrarnos el funcionamiento de esta comunidad, desde el mercado hasta su sistema de gobierno local, pasando por los turnos de patrulla y la escuela. En realidad, estos detalles que podrían parecer secundarios son fundamentales para entender el contexto en el que nuestros protagonistas intentan sanar sus heridas o, en algunos casos, abrirse otras nuevas. Y aunque Jackson actúa como este primer refugio de aparente estabilidad, gran parte del peso narrativo y visual de la temporada se traslada a Seattle, una ciudad devastada donde el conflicto humano alcanza su punto más violento. Aquí es donde Ellie entra en contacto con dos facciones enfrentadas: el Frente de Liberación de Washington, o los Wolf, una milicia organizada con un pasado militar, y los Serafitas, una secta religiosa extrema con reglas propias y una estética que impone. Este nuevo escenario aporta una sensación constante de tensión y peligro. Las calles están tomadas por el silencio, las emboscadas y la desconfianza. Pero lo interesante es cómo ese caos externo refleja lo que Ellie lleva dentro: rabia, confusión, sed de justicia o de venganza. La serie juega mucho con este paralelismo y la verdad es que funciona muy bien. La ambientación de Seattle también ofrece un nuevo tipo de horror, más cercano a lo humano que al infectado, aunque también hay presencia de los Córdiceps, por supuesto, pero aquí más que nunca el enemigo está en el otro bando y la violencia se vuelve más sucia y más cercana. Es un entorno menos emocionalmente cálido que Jackson, pero crucial para entender la evolución de Ellie y del resto de personajes. Y hablando de protagonistas, es imposible analizar esta temporada sin centrarnos en quien realmente lleva el peso de la narrativa. Bella Ramsey, que es lo que me gusta llamar el corazón palpitante de esta temporada. Porque si hay algo que me dejó completamente impresionado es la evolución de Bella Ramsey como Ellie. En esta temporada el personaje asume el peso narrativo principal y, madre mía,
qué manera de llevarlo. Hay algo en su interpretación que va mucho más allá de la simple actuación. Transmite una complejidad emocional que te atrapa desde el primer minuto. Lo que me fascina de su trabajo es cómo logra comunicar tanto con tan poco. Sus silencios, sus miradas, la forma en que contiene la respiración antes de tomar una decisión difícil. Todo está cargado de significado. Hay una escena en particular, no os diré cuál para no arruinar la sorpresa, donde canta Take On Me casi en un susurro. Y es uno de esos momentos mágicos que se quedan contigo mucho después de haber terminado de ver el episodio. Ellie ya no es la adolescente que conocimos, ahora carga con el peso de decisiones que no puede deshacer, de promesas rotas y de un dolor que parece imposible de procesar. Y lo más interesante es que la serie no nos pide que empaticemos con ella automáticamente, nos muestra sus contradicciones, sus errores, su rabia, nos deja cuestionarla y en ocasiones incluso juzgarla. Y eso, en mi opinión, es narrativa valiente. Esta valentía narrativa se extiende también a la forma en que la historia está contada, con una estructura que rompe moldes y desafía nuestras expectativas. Ahora bien, debo advertiros, esta temporada no sigue una estructura convencional, no es un relato lineal que va de punto A otro de manera previsible. Aquí se nota que están adaptando el segundo videojuego, que ya eran narrativamente más ambiciosos, con saltos temporales, cambios de perspectiva y giros que duelen precisamente porque no te los esperas. Al principio esto puede resultar desconcertante. Hay momentos en los que parece que estás viendo dos historias diferentes que no terminan de conectar o personajes que aparecen y no entiendes bien su función. Sin embargo, con paciencia, todo empieza a encajar como piezas de un puzzle complejo pero perfectamente diseñado. Me parece importante destacar que HBO ha tomado la decisión de dividir el arco narrativo de The Last of Us Parte 2 en varias temporadas. Esta entrega no pretende contarlo todo y eso es un acierto total. A nivel de ritmo, se agradece que la serie respire, que dedique tiempo a explorar las emociones y consecuencias en lugar de apresurarse hacia la siguiente escena de acción. Y este espacio para respirar es aprovechado magistralmente para introducir nuevos personajes que enriquecen el universo y añaden capas de complejidad a la trama. Esta temporada introduce varios personajes nuevos que aportan matices fundamentales a la historia. La incorporación más comentada ha sido Caitlin Dever como Abby, y aunque su presencia no es tan dominante como en el videojuego, al menos por ahora, cada escena en la que aparece tiene un impacto brutal. La actriz consigue transmitir esa mezcla de determinación, dolor y rabia contenida de una forma tan auténtica que resulta imposible no prestarle atención. Por otro lado está Dina, interpretada por Isabela Merced, que para mí ha sido todo un descubrimiento. En medio de tanta oscuridad, su personaje aporta una luz necesaria. Su relación con Ellie se convierte en uno de los motores emocionales más potentes de la temporada. Tienen una química que se siente real, con todas las torpezas, intensidades y dudas propias del amor joven en circunstancias extremas. También me sorprendió gratamente Catherine O'Hara como Gale, la terapeuta del pueblo. No tiene un papel extenso, pero su aparición deja huella. Aporta una visión adulta e irónica sobre lo que significa vivir con heridas internas, pero siguiendo adelante. Es un personaje aparentemente secundario que termina aportando una profundidad inesperada a la narrativa. Y estas nuevas incorporaciones se mueven en un universo construido con un nivel de detalle y autenticidad que merece atención aparte. La dirección artística de esta temporada merece, como decía, su propio momento. Visualmente, lo que han conseguido es excepcional. Desde los paisajes naturales hasta los espacios interiores, todo está cuidado con una atención al detalle que impresiona. Los momentos de tensión con los infectados, que sí, los hay y son intensos, están filmados con una maestría que te pone al borde del asiento. Hay un episodio en particular, dirigido por Mark Mylod, conocido por su trabajo en Succession y en Juego de Tronos, que contiene una secuencia de batalla que, os lo aseguro, está a la altura de lo mejor que ha producido HBO en los últimos años. La forma en que juega con la luz, el montaje, el sonido, es cine en estado puro. Pero lo que más me impresiona es cómo la serie utiliza estos elementos visuales no solo para impactar, sino para narrar. Cada encuadre, cada juego de luces y sombras está al servicio de la historia y las emociones que quiere transmitir. No hay efectismo gratuito, solo narración visual en su forma más pura. De verdad que esta destreza narrativa es especialmente destacable teniendo en cuenta el reto que supone adaptar un material tan querido por los fans como lo es el videojuego original. Y aquí es donde The Last of Us sigue demostrando por qué es la mejor adaptación de un videojuego jamás realizada. No se limita a reproducir escenas del juego, sino que entiende perfectamente qué funciona en cada medio y realiza los ajustes necesarios. Hay escenas icónicas del videojuego que los fans
reconocerán instantáneamente recreadas, de verdad, y además con una fidelidad asombrosa. Pero también hay cambios sutiles, ampliaciones de tramas secundarias, nuevas conexiones entre personajes que enriquecen la historia original. La serie comprende que no está haciendo un calco interactivo, sino una narración con su propio lenguaje audiovisual. Lo que me parece más valioso es cómo logran mantener la esencia emocional del juego, mientras adaptan la narrativa a un formato serializado. No es una tarea fácil, pero la ejecutan con una sensibilidad extraordinaria. Y parte de esa sensibilidad se manifiesta en cómo abordan algo fundamental tanto en la vida como en las grandes historias, las consecuencias de nuestras acciones. Si tuviera que destacar un aspecto fundamental de esta temporada sería cómo manejan las consecuencias de lo ocurrido anteriormente. Nada se olvida, nada desaparece sin más. Los eventos del final de la primera temporada siguen presentes como una sombra que lo tiñe todo. La relación entre Joel y Ellie está fracturada, aunque ambos intenten ocultarlo a veces. Y esto hace que cada interacción entre ellos esté cargada de tensión, de palabras no dichas y de sentimientos contradictorios. Pedro Pascal está, como siempre, soberbio en su interpretación, comunicando con mínimos gestos todo un mundo interior. Y es que en el fondo eso es lo que hace que esta serie sea tan especial. Su comprensión de que los grandes dramas no están en las batallas épicas, sino en las pequeñas traiciones, en los silencios incómodos, en las miradas que evitan cruzarse. Esta atención al detalle emocional hace que el camino importe tanto o más que el destino, lo cual nos lleva a hablar del cierre de esta temporada, que más que un final es un nuevo comienzo. Como ya os he mencionado, esta temporada no cierra todas las tramas, hay cabos sueltos, historias apenas esbozadas, personajes cuyo arco están empezando a desarrollarse, pero no lo veo como un defecto, sino como una decisión narrativa consciente. Es la primera parte de un relato más amplio que necesita tiempo para desplegar en toda su complejidad. A algunos esto podrá frustrarles o dejarles con la sensación de incompletitud. Entiendo esa frustración, pero en realidad no es esa incertidumbre parte del viaje. La vida real raramente nos ofrece resoluciones limpias y satisfactorias. Las heridas no siempre cierran bien. Las respuestas no siempre llegan cuando las necesitamos y quizás sea precisamente esa honestidad brutal donde reside el mayor mérito en esta temporada, ofreciéndonos un viaje hacia la oscuridad que, a pesar de su crudeza, merece ser recorrido hasta el final. En definitiva, la segunda temporada de The Last of Us nos ofrece una narrativa más cruda, más introspectiva y emocionalmente compleja que su predecesora. No es una serie fácil de ver, pero sí necesaria. Nos habla de cómo el dolor puede transformarnos, de cómo la venganza rara vez trae la paz que promete, de cómo seguimos buscando conexiones humanas incluso cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Es una serie que de verdad te acompaña mucho después de los créditos finales. Te deja pensando, cuestionando, sintiendo, y en un panorama televisivo donde muchas producciones se olvidan apenas terminan, eso es un logro extraordinario. ¿Y vosotros creéis que esta tendencia hacia narrativas más complejas y emocionalmente desafiantes son el futuro de la televisión, o preferís historias que ofrezcan resoluciones más claras y satisfactorias? Así que esto ha sido todo en este Razones para Ver de la segunda temporada de The Last of Us, que llega a Max este mismo 14 de abril. Recordad pasaros por nuestro chat de Telegram, en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fuera de series. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.